en los salmos y en muchas porciones de la escritura. En una ocasión vi una película, no me acuerdo el nombre, de un varón científico. Él fue el que construyó, el que alcanzó a encontrar la fórmula de la aerodinámica para los aviones estos Hércules, que son los aviones que se usan para transportar en cantidad. Eso transporta tanques de guerra, armamento, gente, un batallón allí. Pero me llamó la atención mucho la vida de este científico, porque un hombre súper inteligente, conocía la matemática de una manera que en la película muestran cómo era su casa, cualquier pared ya era una pizarra, un tablero. Y entonces él andaba pintando fórmulas y fórmulas. Y lamentablemente hubo una época que cayó en el alcoholismo. Si alguien reconoce la película, por favor me recuerda, porque quiero volverla a ver. Cayó en el alcoholismo y el hombre aparentemente se perdió, pero encontró a alguien que lo volvió, lo reanimó, amigos científicos que lamentaban la situación en que él había caído. Lo animaron y el hombre empezó a reponerse de ese mal del alcoholismo y volvió a sus números. Pero lo que me llamaba la atención era que él conocía la línea de la matemática. Él podía leer matemática siguiendo diferentes operaciones, nada más con verlas. Tal operación empieza por aquí, mira, va por allí, aquí ya está convertido en tal, aquí llega tal cosa y aquí llega tal cosa. ¿Cómo hacemos lo contrario? Empezamos por acá porque esto es el cuadrado de tal y va por allí, queda y mira allí, a dónde va el resultado dentro y llegaba. Se llama la película Beautiful Mind. Ya yo sé qué película es la que tú dices. Yeshua declaró en una ocasión a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando uno ve libros, cuando uno ve la escritura, que es simplemente escritos, uno dice, ¿cómo puede ser esta palabra espíritu? Y más, ¿cómo puede ser vida? Nosotros tenemos que llegar a un nivel donde nosotros podamos traspasar la letra y meternos en el espíritu de lo que la letra nos quiere decir. Cuando nosotros entramos en esa línea del espíritu, que eso no se consigue aquí. El entendimiento nos da simplemente conocimiento. Hay personas que yo les admiro su conocimiento y tienen todavía una memoria. Yo conozco un varón que es ciego y él le habla a usted y le dice, porque la escritura dice, lógicamente sus ojos cerrados, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Eso está en 6:23 de Romanos. Y Tesalonicense nos dice también, y ahí va, versículo. En una ocasión yo hablaba con él y me decía, cuando yo perdí la vista, la recobré por dentro. Y hoy puedo ver el espíritu de la escritura. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, pero lógicamente hay que pagar precios. Es deleitarnos. Cuando la escritura dice que ella es como miel a nuestro paladar, le está hablando a una persona no que le gusta la miel, sino que se deleita en la miel. Porque el que le gusta la miel se toma 1 o 2 cucharaditas y ya le empalagó. ¿Cierto? Pero el que se deleita y se deleita, ese dele y dele y dele y dele.
Y cuando la Escritura dice, porque tu palabra es como miel a mi paladar, está hablando de alguien que constantemente está probando la miel, probando la miel, probando la miel. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la Escritura. Llega el momento en que tenemos que llegar a no solamente leerla, sino deleitarnos en ella. Y de tal manera que nos paramos un momento, porque acuérdense que siempre que usted empieza a leer al ratito alguien le envía sueño. ¿Usted sabe eso? Usted se puede leer un libro, cantidades de páginas, pero usted coge la Escritura y empieza a leer y al ratito ya está y se duerme. Usted va a una conferencia de negocios y está allí, apunta y apunta y apunta, y el orador explica y explica y usted está apuntando porque lo que usted aprende allí le va a producir dinero. Pero usted va a escuchar palabra de Dios y el ratito ya está también, el reloj tiene que hacer así. Porque hay alguien que no quiere que nosotros escuchemos. Cuando nosotros nos metemos en el espíritu de la palabra, yo me acuerdo en 2 de Corintios capítulo 12, busca un momentito. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Mire, estamos hablando de un rabino. El rabino no cree casi en las revelaciones. Eso de revelaciones, no, las revelaciones. Yo voy a la Torah. ¿Qué me dice la Torah? Pero este rabino abandonó eso porque encontró un nivel mayor en la revelación. En la tierra se sentó a los pies de un maestro físico. Pero las revelaciones no las recibió de un maestro físico, las recibió del mismo Yeshua. Del mismo Yeshua. Y en el capítulo 12, versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Él sabe el problema que nosotros acarreamos cuando le robamos, escuche, robamos la gloria a Dios. Ahora, una cosa es robarnos la gloria de Dios y otra cosa es cuando el Señor se glorifica en nosotros. Por ejemplo, él le dijo a sus discípulos, orando al Padre, le dijo: Padre, de la gloria que tú me has dado, yo le he dado a ellos. Entonces ellos no estaban robando gloria. El Señor iba a obrar en sus vidas de muchas maneras a través de ellos. Pero cuando Dios no te ha dado ninguna gloria y tú te la robas, y de eso hay hoy en día cantidad de ministerios robando la gloria a Dios. Dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Este varón decía eso: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque el Señor le cogió todo lo que él había aprendido y se lo llevó a un nivel que él antes no había experimentado. Que él antes no había experimentado. Y nosotros tenemos que pedirle: Abba, danos de tu ruá, pero no para acá, hermano. Para que tu ruá hable a mi ruá y me muestre los tesoros escondidos que ojos no han visto, que no han subido a corazón de hombre, pero están allí en las Escrituras. Siempre han estado, siempre han estado. Entonces, en este estudio de las dos simientes, como dije la primera vez, hermanos, esto no es una doctrina. Usted simplemente coja esta información, póngala en un archivo y la guarda allí en un lugar. Retenga todo lo que usted ha aprendido. Pero usted coge esta información y la pone ahí en un folder. En un momento dado, cuando usted tenga vacío, vaya a las visiones, vaya a las revelaciones. Y yo sé que usted va a encontrar allí los enlaces. Los enlaces. Cuando nosotros estamos estudiando las dos simientes, y las dos simientes es un tema que
tiene muchas ramificaciones. Porque las dos simientes se encuentran en nuestro espíritu y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Las dos simientes están en el espíritu, están en el alma y se mueven en el cuerpo. Cuando nosotros leemos escrituras, encontramos muchos versículos que nos habla de la salvación como un hecho ya consumado. Por ejemplo, en Hebreos dice que nosotros hemos sido perfeccionados. No dice que vamos a ser perfeccionados, dice que hemos sido perfeccionados y dice que hemos sido santificados. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando usted entiende y dice por hebreo, wow, yo he sido santificado, y usted se mira ante el espejo y se acuerda de todo lo que usted hace y ha hecho y piensa, y usted dice, oh, si no, yo estoy santificado, tú me conoces. Pero ¿qué pasa? La escritura ahí nos está hablando de una obra que nuestro Mesías, Yeshua, hizo en el madero. Esa obra tú y yo nunca la hubiéramos podido hacer. Nosotros nunca hubiéramos podido borrar el acta de pecado que había contra nosotros. Jamás. No había sangre sobre la tierra que pudiese limpiarnos de eso. Toda sangre de animal, toda sangre de hombre era sangre corrupta, con simiente. Él era el único que traía una sangre diferente. Miren, hermanos, cualquier sangre de animal era tipología nada más. Era como un ejemplo. Dios, cada vez que nosotros hacíamos sacrificios, y me meto allí, nosotros dentro de la humanidad y dentro del sacerdocio, cada vez que nosotros hacíamos sacrificios, lo único que el Eterno quería era que recordáramos una promesa que estaba en 3:15, en Génesis 3:15, que un día nosotros íbamos a ser vaciados de esta sangre que fue lo que nos volvió criaturas, de criaturas inmortales a criaturas mortales. Nosotros fuimos creados con una naturaleza inmortal. La perdimos cuando el pecado entró, y con el pecado la muerte. Pero hay un tema que algún día el Señor si lo permite, se lo comparto. ¿De dónde salió el pecado? ¿De dónde salió el pecado? Cuando usted mira a Luzbel, fue una criatura acabada en hermosura y perfección. ¿Dónde él halló? ¿Dónde encontró? ¿Quién le introdujo a él el pecado? Para que él cayera de la forma en que cayó. Y se fue convirtiendo, porque usted sabe que el pecado degenera. Y se fue convirtiendo en la criatura que es hoy. Pero él no quiere tener eso solo para sí. Él quiere dañarnos también a nosotros. Para eso son la simiente para introducir el pecado. Y lo hizo en el huerto del Edén. El pecado no es la simiente. La simiente es el conducto por donde camina el pecado, por donde se introduce el pecado. Y el pecado produce la muerte. Entonces necesitamos la simiente para introducir el pecado, y el pecado lleva al hombre a la muerte. El pecado entra por un hombre, por la simiente de un hombre. Por la simiente de un hombre entra el pecado. Y ese pecado pasa a todos los hombres a través de la simiente de los hombres. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero la Escritura nos hace una promesa. Nos dice que así como la muerte y el pecado entró por un hombre, nos dice que también la justicia, la vida, entra a través de un hombre.
Pero no podía ser un hombre como tú y yo. Porque no había un ser humano perfecto. Mire, nuestros hermanos de Judá muestran a Moisés como el mediador más grande que ha tenido Israel. Nosotros tenemos que aprender a conocer el ministerio de un mediador. Hay muchos mediadores en la Escritura. El máximo fue Yeshua. Pero Moisés fue tremendo mediador también. Pero como Moisés tenía simiente de hombre pecaminosa, Moisés tuvo que pecar. Y pecó. Y el pecado no le permitió llegar a la tierra prometida. Físicamente hablando. Pero en su espíritu, él llegó. Yo creo. Usted no tiene que creer igual que yo. Pero si lo puede creer, te va a tener una bendición muy grande. Yo creo que cuando en el libro de Judas, la Escritura nos dice que el adversario descendió apenas vio que Moisés había muerto. Y descendió a coger el cuerpo de Moisés. Que el Eterno envió ¿a quién? A Miguel para que peleara por el cuerpo de Moisés. Fue porque el Eterno vio lo que a Satán iba a hacer con el cuerpo. Iba a hacer lo mismo que hizo con el hombre. Introducirle la vida de él, levantarlo, regresarlo nuevamente al campamento de Israel y hacer lo que hizo en el huerto del Edén, torcer la Torá. Como el Eterno conoce todo, el Eterno conoce los planes, los procedimientos de Luzbel que nunca han cambiado ni se han modificado, porque acuérdense que él no es innovador. Él sabe que desde el principio él usa el mismo método, desde antes que esta tierra fuera formada. Él conoce la rebelión y sabe cómo fue la rebelión, los motivos, todo. Entonces, ¿qué sucede? Moisés es un mediador, pero es un mediador que pecó y no pudo llegar a la tierra prometida físicamente. Ahora el Eterno coge ese cuerpo, cuando lo van subiendo como al reino, allá arriba no entra ni carne ni sangre. Lo que hizo el Eterno fue que le adelantó la transformación que nosotros vemos en Corintios. Le purificó el cuerpo, le entregó un cuerpo glorificado y allá llegó Moisés. Allá, ¿quién estaba también? No, estaba Elías. Y otros más. ¿Qué sucede? Que en el momento de la transfiguración, ellos vienen como los dos testigos. Ellos son los dos testigos, representan las dos casas. Y cuando usted sigue la genealogía de cada uno de ellos, uno viene de la casa de Efraín y el otro viene de la casa de Judá. Eso es precioso, hermano. Cuando usted sigue la genealogía tanto de Moisés como de Elías, uno viene de la casa de Efraín y el otro viene de la casa de Judá. Ahora, cuando nosotros podemos mirar estas cosas, ahora tú vas y le preguntas a un hermano nuestro de la casa de Judá, tú le preguntas a un hermano de la casa de Judá, ¿dónde está Moisés? Y te dice, hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. La Escritura dice, eso es lo que ellos saben, eso es lo que ellos conocen. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Hay mucha información que la casa de Judá no tiene y nos fue entregada a nosotros. Amén.
Por eso nosotros podemos recibir de ellos la información, pero la revelación la entrega el Ruach. Pero la entrega a tu espíritu, no te la entrega aquí en la mente. Porque los pensamientos del hombre no pueden entender las cosas que son del Ruach. Lo dice la Escritura muy claramente. Miren, hermanos, hay un tema precioso también. Oh, y ese tema lo eleva a uno, que es el espíritu. Y empieza, que incluso ahorita cuando se habló de unas canciones, temas, que lo cantábamos antiguamente en nuestra fe, a mí no me afecta nada cantar alguno de estos temas. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú hablas con cualquiera de estos hombres y le preguntas, ¿y dónde sacaste esa canción? Y dice, me la dio el Señor. Ah, me la dio el Señor. Entonces esa canción viene del Señor, ¿verdad? Sí, Señor, me la dio. Ah, pues si es del Señor, también es mía. Eso no es solo tuyo. Y como yo digo, a mí no me cuesta nada copiar cualquier cosa siempre y cuando sea del Señor. Ahora, copiarlo yo a un hombre, o copiarlo, por muy bonito, por muy método precioso que sea, ahí sí no, a eso yo no le camino. Pero copiar al Señor, por ejemplo, hay cantos que son lindísimos y son Torah. Hay uno que dice, en un principio, el Espíritu de Dios, y tú cierras los ojos, se movía sobre las aguas. Y cuando tú vas a Apocalipsis encuentras que agua se traduce como multitud de personas. Y en un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso es allá. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Tú sabes que nuestros hermanos de la casa de Judá no pueden cantar eso, porque ellos no creen eso. Pero tú y yo lo podemos cantar. Por eso la vida y la relación en el espíritu es bien importante, bien importante. La Torah sin la vida y sin el espíritu, letra que mata. Oh, nos da mucho conocimiento. Y ese conocimiento nos puede abrir muchas puertas ante personas, y hablamos de Torah, y hablamos de Hebreos, y hablamos de esto, y hablamos de lo, wow, qué tremendo conocimiento tiene ese. Y hablamos de Torah, y hablamos, y wow, nos entra la unción del perro, wow, qué bueno. Cuando digo, wow, sí, cuando digo, sí, es la unción del perro, le digo yo. ¿Cómo contagia esa unción? Wow. Pero ¿qué sucede, hermano? Si no tiene la vida, a mí no me da otra cosa sino más que conocimiento. Conocimiento y conocimiento. Y de mucho conocimiento, ¿qué pasa? Envanece. La letra mata. Y vamos a ver después, en algún momento, por qué la letra mata. Entonces, cuando encontramos las dos simientes y las identificamos, mire, usted tiene que identificar las dos simientes en el espíritu, en el alma y en su cuerpo. Usted tiene que estar consciente que en su cuerpo están las dos simientes. El apóstol en una ocasión dijo, verdaderamente, no, fue el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne se puso débil? A causa de la simiente del diablo, del adversario.
Ella fue la que cogió esta carne que era perfecta y gloriosa y le metió ese aguijón ahí. Entonces todos los días andamos batallando con eso. Entonces encontramos las dos simientes en el momento que entran al arca y después cuando salen del arca. Vemos los tres hijos de Noé. Hay una enseñanza por ahí errónea sobre de dónde sacó Can la simiente del diablo. Entonces dicen que fue que la esposa de Can, antes de entrar al arca, ella había fornicado con un hombre pagano. Y este hombre pagano fue el que introdujo en ella la simiente de a donde salieron después todos los demás hijos descendientes de Can, que fueron malvados. Pero esa teoría nosotros nunca la podemos aceptar porque la Escritura nos dice claramente cuántas personas entraron en el arca y cuántas personas salieron del arca. La Escritura es bien específica en darnos ese número. Si nosotros tenemos en cuenta que el diluvio demoró más de un año, desde el momento que ellos entraron hasta que volvieron a poner sus pies en la tierra, ese niño debió nacer en el arca. Y entonces el número debió aumentar a la salida. No, y fue el mismo número que entró y el número igual que salió. Pero a través de esa mentira, ustedes, el que se atreva ahora a escudriñar un poquito las dos cimientos, usted va a ver toda la enseñanza que sacan de ahí, hermano. El que no tiene bien claro las dos simientes y la Escritura, se enreda eso y terminan pensando en los marcianos y terminan pensando en todo eso. Bueno, de manera que si se llegan a poner a investigar, porque cuando entran a Google las dos cimientos, le va a aparecer eso también. Tengan mucho cuidado porque eso no tiene ninguna función. Entonces, nosotros vamos a mirar los descendientes de Can. Sabemos que los hijos de Noé son tres hijos, que son exactamente ¿quiénes? Can, Sem, Jafet. Can sabemos cómo se riega sobre la faz de la tierra. Los descendientes de Can, los hijos de Can fueron Cus, Mizraim, de ahí vienen los egipcios, de Mizraim, Fud y Canaán. Toda la descendencia de Canaán. De esa línea viene Nimrod, que fue el primer cazador. Pero acuérdense de esto, Nimrod no cazaba ganado, no cazaba todo, no. Nimrod practicaba, que hasta cierto, hay una película que habla de eso, su deporte era cazar seres humanos. Cazaba seres humanos. Porque una cosa que usted va a conocer es que el canibalismo se practicaba antes de Noé. Pero cantidad, el tomar sangre, comer, eso era algo, por algo el Señor envió lo que envió. Los descendientes de Can van a formar lo que es África y Arabia. Vayan mirando esto como la descendencia o las simientes del mal. Y miren estos países, aunque allí también hay escogidos, pero generalmente la descendencia, África y Arabia. Los etíopes son los descendientes que más tarde van a traer toda la descendencia de Cus. Los libios, descendientes de Fud. Los fenicios y cananeos, descendientes de Canaán. El Jebuseo. Vamos a Génesis capítulo 10. Hermano, si usted se pone a escudriñar esto, usted va a quedar pero metido ahí.
usted va a encontrar todas esas culturas, los idiomas, el arameo, de dónde salió. Tremendo. Y cómo el arameo prevaleció hasta en los tiempos cuando Yeshua vino. Hay algunas regiones que todavía hablan arameo, pero son como pequeñas tribus que lo conservan, pero todavía está sobre la tierra. Génesis 10, versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Abardeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Ustedes han oído la frontera de Gaza que tienen allí los palestinos, que fue un error grandísimo que se la entregaron. Pero lo hicieron tratando de buscar la paz, como ahora van a hacer con la mitad de Jerusalén, la van a entregar. Pero no la van a entregar a las buenas. Les va a tocar, porque va a haber una presión muy fuerte de sí, Netanyahu. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo tú tendrás este hombre ahí? Porque él fue un defensor número uno de Jerusalén. Él decía, Jerusalén es indivisible. Pero ya hay tantos partidos que no son los religiosos, que ya le dijeron, si no renuncia, te retiramos el apoyo. Y acuérdense que en la Knesset de Israel, si no tienes la mayoría, puedes ser elegido con la mayoría. Pero si te la retiran, inmediatamente tienes que entregar tu puesto a nuevas elecciones. Entonces ya él anunció eso. Va a convocar nuevas elecciones y Netanyahu va a salir. El que viene va a estar totalmente de acuerdo para el acuerdo de paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque ese es el chocolatico que le meten en la boca, ¿no? Y le dicen, mira, los palestinos, si tú le entregas la mitad de Jerusalén para que ellos formen allá su capital, ya ellos tienen la línea trazada. Entonces, ellos te van a entregar a ti para que tú construyas el tercer templo. Y usted sabe que hay una parte que quiere el tercer templo, al precio que sea. Pero a ellos se les olvida que Yeshua dijo que Jerusalén era la ciudad del gran rey. Y que eso no se puede negociar, porque el que se meta en estos tiempos con la ciudad del gran rey, se metió con el Eterno. Manera, hermanos, que el retorno de nuestro Mesías está a las puertas. Amén. Porque en cualquier momento, cuando se firme ese acuerdo, dentro del acuerdo está el entregar el pedacito que falta para el templo. Y escuchen esto, nuestro Mesías no va a venir antes de la construcción del templo. El templo necesita estar construido para que la profecía se cumpla, para que engrane. Para que después que este antimesías, porque él va a entrar al centro del templo, escuchen, el antimesías va a entrar al centro del templo y se va a sentar haciéndose adorar como si él fuera el Mesías. Pero entonces necesita el templo estar construido. Entonces cuando él haga eso, ahí es cuando nuestro Mesías viene a la tierra. Y eso está por suceder. Usted sabe que en Israel el templo está construido, lo que no está es armado.
Mire, ya ellos tienen cada columna prefabricada, ya ellos tienen cada lámina, cada pared, todo cubierto, las cortinas, ya ellos tienen, de aquí a allá mide tanto, ya ellos tienen todo. Lo van a armar bien rápido. Y cuando ese templo esté construido, se reanudan los sacrificios. Acuérdense que hay 3 sacrificios. El sacrificio continuo y hay otros sacrificios que no son continuos. Pero todo se va a activar inmediatamente. Y son 3 años y medio. Nada más que va a durar eso. No sé por qué me fui por allá. Los descendientes de Sem. Vamos a ponerle aquí mucha atención a los descendientes de Sem. En el capítulo 10, versículo 22. Del 22 al 25. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad. Ojo con esta, porque de allí continúa la línea, la siguiente. Lud y Aram, lo que son los arameos, y de donde viene el idioma arameo, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Eter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Mire, Eber aparece de último, pero él es, se puede decir, Sem, Eber, el padre de los hebreos. De ahí es donde viene la palabra Eber, que se escribe con B chiquita al español. Eber, que tiene las raíces para el hebreo. Entonces, aquí nacen nuestros hermanos hebreos, que somos tú y yo. Nosotros somos hebreos. Acuérdate que el pueblo hebreo se dividió. La casa de Judá, la casa de Efraín. La casa de Judá nació el pueblo judío. Y la casa de Efraín, nosotros continuamos siendo siempre hebreos. Un hebreo no es judío. Es más, los judíos abandonaron sus raíces hebreas. Por eso es que los judíos tendrán que convertirse a sus raíces hebreas. Nosotros llegamos directamente a nuestras raíces hebreas. No nos podemos dejar contaminar. Pero nos persigue eso. Nosotros somos hebreos. Nunca se te olvide, yo no soy judío. Mira, hermano, yo lo doy por testimonio. Yo vengo de familia, entre comillas, judía. Oh, y hay unos que están allí volando y que porque son judíos. Y se hicieron un examen y no venimos de la tribu de Judá, venimos de la tribu de Benjamín. Pero es que como el nombre de judío, con un kipá y un talí, y los tzitzí es algo tan atractivo, porque representa fidelidad, lo cual es mentira. El pueblo judío no ha sido fiel. Ellos lo que hicieron fue perseverantes en guardarnos la Torá. Tenemos la Torá por la perseverancia de ellos. Si ellos no hubieran guardado la Torá con tanta perseverancia, nosotros no tuviéramos Torá hoy en día. Pero cuando nosotros empezamos a hacer ciertos recorridos en las Escrituras, en Jeremías, en Ezequiel, miren, hermano, nosotros atacamos mucho que la Iglesia Católica, que hizo ídolos, que hizo esto, que no sé qué, y sí es cierto. Pero usted sabe quién empezó con eso. Nuestros hermanos judíos. Vayan a mirar
Miren, nosotros tenemos dentro de los nombres de los meses, nombres paganos. Y la escritura, la Torá dice muy claramente que no pondrás nombres paganos en tus días. Ni los pronunciarás. Ni los pronunciarás. Esa es la fidelidad de nuestros hermanos judíos. Cuando usted entra con Ezequiel, usted tiene que entrar con Ezequiel, porque si usted nada más lo lee, usted le va a decir, qué cosa. Pero si usted se envuelve en el espíritu que envolvió a Ezequiel y que lo sacó de donde él estaba allá y le dijo, ven, y lo sacó en el espíritu y lo llevó al templo y le dijo, mira lo que está haciendo la casa de Judá. ¿Usted sabe qué estaban haciendo, hermanos? Tenían prostitutas metidas ahí fornicando con ellas. Estaban sacrificando, tenían dioses, tenían altares. Nuestros hermanos de la casa de Judá. Jeremías los acusó y les dijo, vuestros escribas han cambiado. De manera que ellos no han sido siempre 100% fieles. Pero gracias a ellos, a su perseverancia, que en medio de todo han pagado precio. Eso que ellos han hecho les ha traído consecuencias. Y han tenido varios exilios. El último lo tuvieron hasta hace 1940 y pico. Regresaron. Pero han regresado con una serie de costumbres y tradiciones que, a pesar de que Yeshua se las corrigió, ellos no han querido aceptar la corrección. Y en cambio nosotros, yo no sé por qué el Señor me lleva en esto. Aleluya. En cambio nosotros, que venimos de idolatrías, de paganismo, veníamos de todo eso. Cuando usted coge Ezequiel 37 y usted va en ese espíritu, usted sabe, Ezequiel estaba allí, lo coge y se le presenta al Señor y le dice, ven, que te voy a mostrar algo. Pero lo que le va a mostrar no está en la tierra, está en el ámbito espiritual. Y lo llevó en el espíritu y lo llevó a un valle de huesos secos. Ustedes lo han leído, lo han cantado. Y el hombre estaba en el espíritu. ¿Qué es eso? Ezequiel dice, no sé, Señor, tú sabes. Y enseguida se le identificó, esos huesos son la casa de Israel. Pero usted ve lo que el Señor hace. A mí me llamó la atención profunda, pero ricamente, cuando el Señor dice, y pondré de mi espíritu en ellos. Wow. La casa de Israel. La casa de Judá todavía no tiene el espíritu del Eterno. Tiene la Torá, pero sin el espíritu. En cambio nosotros, qué bendición, hermano. Tú tienes que amar esto, tú tienes que deleitarte en esto, tú tienes que estar agradecido con el Eterno en esto. A nosotros nos entregó la Torá, pero nos entregó también el Espíritu. Nosotros podemos leer, nosotros podemos ver lo que ellos no pueden ver. Aleluya. Lo primero que nosotros vimos fue lo que tanto estábamos esperando, al Mesías. Amén. Nosotros lo pudimos ver. Pero qué lindo que el Mesías no vino solo. ¿Sabe qué hizo el Mesías? El Mesías oró al Padre y le dijo, Padre, derrama ahora sobre ellos del Espíritu que hay en mí, para que el Espíritu los guíe a ellos a toda verdad. Les enseñe las cosas que han de venir. Mire, hermano, cuando usted lee o lo canta en el Espíritu, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Usted sabe qué estaba haciendo el Espíritu? Escribiendo. Escribiendo.
¿Y cómo escribía? Moviendo circunstancias, transformando el mundo, organizando, creando al hombre, creando los animales. El Espíritu estaba moviendo. Después le dictó a Moisés. Esto es lo que yo tengo escrito. Y Moisés empezó a escribir. Pero el Espíritu siguió escribiendo siempre. Él nunca se ha detenido. El libro ha sido terminado, pero nosotros apenas estamos conociendo eso. Nosotros somos parte de esa escritura. El Espíritu siguió escribiendo. Y cuando llegó Yeshua, era parte de lo que ya estaba escrito. Judas ya estaba escrito. La negación de Pedro ya estaba escrito. Cómo iban a crucificar a nuestro Salvador. Cómo iban a hacer con sus vestidos. Todo eso estaba escrito. ¿Y qué sucedió? ¿De que el Espíritu se detuvo ahí? No, Él siguió escribiendo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Es que el problema es que si yo no me voy, yo disfruto estar con ustedes, pero yo estoy ahora entre ustedes aquí. Pero yo necesito estar dentro. Pero en este cuerpo, aunque es glorificado, yo no puedo estar dentro. Entonces, yo me tengo que ir, poner este cuerpo donde tiene que estar, porque ese cuerpo llamado Yeshua HaMashiach, ese cuerpo está coronado como la máxima gloria y expresión del Abba. Por eso es que a ese cuerpo le fue entregado toda autoridad. Delante de ese cuerpo llamado Yeshua, toda rodilla se va a doblar. Pero el que estaba en ese cuerpo ahora vino y descendió, como descendió en el día de Shavuot. Eso fue precioso. Un día, nuestros Shavuot tienen que ser llenos del Espíritu, del fuego, llenos de grandes cosas. Nosotros ahora estamos festejando con mucha alegría, con mucho gozo, la costumbre, el rito, la tradición. Y qué bueno, ¿sabe que nunca lo habíamos hecho? Y nos pertenecía. Y nos robaron eso. Pero el Señor no quiere dejarnos solamente con eso. Él quiere manifestarse como quiso manifestarse allí el día de Shavuot, y ellos no pudieron. El sábado yo enseñaba lo que pasó allí. Este era un pueblo, la nación de Israel, todavía era un pueblo. Habían salido de Egipto, llenos de fornicación, llenos de adulterio, sí, aunque habían pasado por el mar, aunque habían visto las proezas, los milagros y todo, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la comida puerca esa, todo eso estaba allí dentro de ellos. Nada más necesitaban así para que se manifestara. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Todos los ídolos que habían en Egipto estaban ellos. ¿Dónde Egipto tomó tanto ídolo? Cada vez que el faraón salía y conquistaba una nación, se la traía como esclavo y le decía, ustedes aquí vienen con esclavos, yo los dejo que ustedes adoren sus ídolos, pero tienen que adorarme a mí primero. Entonces les dejaba sus ídolos y después iba, conquistaba otra nación y ellos también traían ídolos, y después iba, conquistaban otra nación, faraón, y ellos también traían, y a todo el mundo se le dejaban sus ídolos. Israel estaba viendo todos esos ídolos y le decía, no podemos adorar ídolos, y dice, pero ¿por qué no? Si clamamos a nuestro Abba y no nos ayuda. A ver si alguno de estos ídolos nos oye.
Fueron 200 y tantos años. Fueron 400 años allí en Egipto, pero fuerte que le tocó fueron 200 y pico, hermano. Entonces todas esas prácticas de ídolos, ellos se apegaron a eso también. Y cuando salieron de allí, salieron unos idólatras completos. Mataban. ¿Usted me permite compartir un pequeño Claro. versículo que usted habló sobre el pecado de Judá? Sí. Está en Jeremías 17:1 que dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Hermano, permita el Eterno que un día examinemos a nuestros hermanos de Judá, que tanto idolatramos. Que tanto idolatramos. Hay que tener mucho cuidado. Oiga, son nuestros hermanos. Es como tú tienes dentro de tu familia, siempre dicen que dentro de una familia hay una ovejita negra, ¿no? Y cómo molestan y cómo fastidian, pero oye, que alguien se meta con él, no duele, es nuestro hermano. Amén. Y es lo mismo con el Lava. El Lava sabe que Judá es como es. Y tú, Efraín, ¿qué vas a decir si tú estabas peor? Y ahora porque vas a regresar, ¿te crees que eres más? No, cálmate. Pues no me tocas a uno de mis hijos de Judá. Porque el que toca a cualquiera de ellos se mete con la... Es más, si nosotros como hermanos nos ponemos a pelear, nos tenemos que ver con el Padre. ¿Sabe qué es lo que a mí a veces le digo? Pero bueno, sí, tú eres justo, tú sabes por qué lo haces. Pero en cambio ellos pelean con nosotros y el Abba no les dice nada. Pero métase usted con uno de ellos. Entonces, todo este pueblo idólatra, asesino, fornicario, está allí ese día recibiendo. Les había dicho el Eterno a través de Moisés: dile a todos ellos que se purifiquen. 3 días de purificación. Ni siquiera toquen mujer. Allí habían unos que estaban chillando por eso. Y después les dice: laven sus ropas. Y lavaron sus ropas. Eso era lo que vieron. Ellos nunca habían visto lo que iban a ver. Puro ídolos. Le hablaban a los ídolos no hacían. Se suponía que el ídolo había escuchado. Y si no te favorecía, tú eras el malo. El ídolo seguía siendo el bueno. Fue que algo hiciste mal. Tu sacrificio no fue aceptable o cualquier cosa. La misma mentira que hoy en día nos venden. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empieza la mañana, se empieza a oír un sonido de chofar. Pero cada vez más fuerte, que ellos todos se asombran. Era algo que en los oídos rechinaba y se asombran todos. ¿Qué es? El Eterno va a hablar. El Eterno va a hablar. Y de pronto empieza a oscurecerse. Y empiezan los relámpagos, y empiezan truenos, y empieza una tormenta, y empiezan esos vientos huracanados, y ellos todos asustados. Y de pronto se oye la voz del Eterno que dice: yo soy tu Elohim. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac. Ellos nunca habían oído eso. Estaban asustados. Y cuando el Eterno dice: no te harás imagen, se acordaron enseguida de lo que estaban haciendo en Egipto. Y la vergüenza les invadió. El dolor los quebrantó, porque ahora tenían un Dios que hablaba y habían estado adorando un Dios que nunca les habló. Y cuando le dice el Eterno: no matarás, se acordaron de todos los asesinatos que ellos habían cometido. Porque eran un pueblo dolido,
por la forma en que los maltrataban. Al oficial que se podían llevar, lo mataban. ¿Usted cree que Moisés fue el único? Y le dijo, no matarás. Y le dijo, no cometerás adulterio. Y se acordaron de todo. Y ya hubo un momento en que no pudieron más. Y le dijeron a Moisés, no, por favor, no hable más Yahweh con nosotros. Habla con él tú. Y tú después nos dices. Qué bendición la de Moisés. Moisés subió. Usted ha oído hablar de la fiesta de Pentecostés, lo que sucedió, la fiesta que conocimos como Pentecostés. Cuando Moisés sube, empieza la gloria del Eterno a descender, como él nunca lo había visto. Y él cara a cara, yo soy, y él lo buscaba por todos lados. Hermano, es muy fácil decir, y Dios habló con Noé. Oye, Noé, con 1 metro, mide 45, corta una viga así, vas a construir. ¿Usted cree que eso fue así? No, hermano. Noé fue un hombre que fue transformado. Amén. Cada vez que oía la voz del Elohim, él le pasaba lo mismo que le pasó a los hebreos después. Nosotros porque estamos muy acostumbrados a que Dios habló y dice un predicador, y Dios me dijo, y Dios me dijo, sí, Dios como que es el pana tuyo que habla contigo a cada momento. Es un teléfono privado. Sí. No, hay unos que dicen eso, yo tengo línea directa con él. Pero para Dios hablar, cuando Dios habló con Abraham, Abraham siempre supo, en su espíritu, en su hombre interior, él siempre supo que el Dios, que Elohim, no eran los dioses que vendía toda, la familia de Abraham toda era idólatra. Y él nunca caminó en eso, él sabía. Y cuando Dios le habló a él, transformó su vida enseguida. Y Dios no solamente quiere hablar con Abraham, con Noé, con Abraham, con Isaac, Jacob. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. ¿Es posible? Sí, hermano. Es posible, pero tienen que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. Hay hombres que han tenido experiencias hermosísimas, poderosas, con el Eterno. Han oído la voz del Señor, audiblemente. En estos tiempos, sí, es posible. Pero ellos no andan como tú y yo metidos en Messi, ni por aquí, ni de no. Su vida es otra cosa. Eso es otro nivel. Decía nuestro Rab Saulo, el que tiene esposa es como si no la tuviera. Que nos digan a nosotros eso, ¿verdad? Saber que está ahí la compañera y de pronto quiero y dice, no, ven acá, que te voy a enseñar algo. Nada más la miro de lejos y me voy a meter con el Señor. Y cuando tú te vas a meter con el Señor, tú sabes cuándo entras. Lo que tú no sabes es cuándo vas a salir. Porque Él es el que dice hasta ahora. Porque cuando tú le das la espalda al Señor, uy hermano, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Cuando tú vas a la Keilah y el siervo está enseñando y tú de pronto vienes y te paras, le estás dando la espalda al Señor. No eres tú el que decides, hasta aquí escucho. Es el Eterno que te dice, hasta aquí voy a hablar y hasta aquí tienes que estar. Si ya llegaste, yo soy el que te digo cuándo te paras. ¿Cómo? Ni para ir al baño. Ni para ir al baño. Mire, yo conocí un siervo en Colombia, que cuando, tremendo hombre, ¿cómo lo usó el Señor? Él ya debió partir con el Señor. Decía, en ese tiempo no había celular. Decía, voy a empezar a predicar. No quiero a nadie verle dormido. Y que se duerma, yo me bajo, no me va a sentir porque está dormido, pero le doy en la cabeza y se va a cortar. Nadie se para.
Nadie se para ni para buscar café ni para ir al baño. El que quiera ir al baño me avisa, me levanta la mano y yo le mando a traer el toile para acá. Oh my God. Así decía. Wow. Pero era que cuando él empezaba a ministrar, es más, cuando él decía, y hasta aquí terminó el mensaje, ya, ¿tú querías que siguiera? Porque era una palabra que te estaba dando, ¿qué? Vida. Así es, amén. La vida que quiso transmitir el Eterno el día de Shavuot a toda esa nación. Pero solamente la recibió uno. Cuando ese hombre bajó, venía transfigurado. Mire, la Escritura dice que su rostro resplandecía con una aurora tremenda. Pero hay escritos que dicen que él venía todo transfigurado. En la medida que fue bajando, su cuerpo fue perdiendo la gloria. Hasta cuando ya llegó, que lo alcanzaron a ver y al rato se fue la gloria. Es que tú no puedes presentarte delante del Eterno sin sufrir las consecuencias. Ay, Señor, yo quiero verte. Yo quiero ver. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Te vas a presentar en una carne mortal a ver un Dios eterno, inmortal. ¿Tú crees que tú te puedes presentar delante de Él sin sufrir consecuencias en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma? Demasiado hace el Eterno, que abandona su gloria, su majestad y su trono y se reduce a la más mínima expresión que Él sabe que tú y yo podemos resistir en este cuerpo. Porque Él sabe que si Él se presenta así, nos vuelve cenizas. Su humillación más grande fue en el madero, cuando Él se redujo a la más mínima expresión posible para meterse en un cuerpo. Ahora, su cuerpo no era igual al tuyo y al mío. Eso siempre téngalo presente. Entonces, tengamos pendiente de dónde viene el nombre de hebreos. Se lo debemos a este descendiente de Sem, este semita, Eber, ya viene el nombre hebreo. Desde ahí en adelante, cuando todo ese pueblo llega a un lugar que se llama, que le llaman después los caldeos, a un lugar, Ur de los caldeos. Allí había muchas civilizaciones también. En Ur de los caldeos, el Eterno llama a un hombre que es Abraham. Y Abraham un día estaba por el campo hablando con el Eterno y de pronto oye la voz de él. Allí en el campo la oyó. Y empieza la historia del pueblo hebreo. Vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. Génesis 12, versículos del 1 al 7. Elohim llama a Abraham en Ur de los Caldeos. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Mira, hermano, suena fácil y se leyó en menos de un minuto.
Pero ¿qué llevó a Abraham? A creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Los ídolos de toda la familia de Abraham nunca se les oía voz. Tenían ojos y no los veían ahí. Tenían pies y no caminaban. Tenían boca y no hablaban. Y de pronto Abraham va un día en el campo y oye esa voz. Abraham. El hombre voltea. Y sigue caminando. Lo oye por segunda vez más fuerte. Abraham. Pero acuérdense cómo es la voz de Abraham, del Señor. La Escritura dice que su voz es como un trueno. Es decir, que el Señor no le dijo Abraham, y él dijo, sí. Si la voz del Señor es como un trueno y Abraham estaba en el campo, usted se tiene que imaginar una tormenta parecida al día de Shavuot. Cuando escucha Abraham la voz del Eterno, en ese día para él Elohim fue real. Eso transformó su vida. Ahora él sabía que había un Dios real, que no era un ídolo, que no era una imagen, que era un Dios que hablaba, que existía realmente. Luego, desde ese momento, lo que Dios le dijera a Abraham era, como nos enseñaron en misa, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Dios hablaba con Abraham, era la voz de Dios, no era la voz de un ídolo. Entonces, todo lo que Dios le hablara a Abraham, Abraham lo haría, lo creería. Le dice, y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salieron con un propósito y lo cumplieron. ¿Por qué? Porque Yahweh lo había hablado. Esto es una cosa que hay que admirar en Abraham. Lo que Abraham empezaba, lo terminaba, porque él entendía que era orden de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a empezar muchas cosas. Ay, el Señor me dijo que hiciera esto y nunca la terminamos. Y mientras en nosotros no se forme el hecho de que cuando Dios nos diga una cosa pequeñita, así pequeña que sea, haz esto y tú lo hagas, Él no te va a encomendar otra más grande. Cuando tú aprendas a obedecer ese poquito, Él te va a encomendar un poquito más grande. Y así sucesivamente. Hasta que el Señor, mire, hay mucha gente que dice, Señor, como los discípulos, auméntame la fe. Yo tengo fe que el Señor me va a dar una casa grande. Oh, para tener mucha gente de su obra allí en mi casa. Tiene mucha fe para eso. Aumentamos la fe. Viene el Señor y te dice, ¿cuánto tienes en el bolsillo? ¿Para qué los tienes? Tú sabes, sí, no, para qué los tienes. Por ahora, dáselo al que tienes al lado. ¿Cómo? Dáselo al que tienes al lado. Mira, diablo mentiroso, te ¿No me dijiste que te aumentara la fe? Dáselo. Pero Señor, y tengo una. Viene el hermano y da los $10.
Ay, Señor, ¿y ahora con qué me voy a la casa? Hermanita, ¿tú me puedes hacer el favor de llevar? ¿Para dónde vive usted, hermano? Yo vivo para... Ah, no, yo voy para allá. Hermano, ¿y usted para dónde va? Yo voy para allá. Ah, no, yo voy para allá. No, ¿y ahora con qué me voy? $20, loco. Me paro ahí en la esquina a ver quién me hace un rayo. Y de pronto pasa un encubierto y era en el carro yo pidiendo los rayos a un encubierto y me dice, ¿qué es lo que tú estás buscando por ahí? Yo no, alguien que me lleve. No, yo no puedo llevar, pero para otro lado. No, tranquilo, yo me voy caminando. No, yo me voy caminando. Aumentame la fe, Señor, aumentame la fe. Empieza a caminar y bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres. Y empezamos a llorar, Señor, es muy difícil. Y el mundo voy caminando. ¡Epa! Me encontré un billete de 50. Lo cogí. Gracias, Señor. Ah, pasaste un nivel. Pero todavía es pequeño. La próxima vez no te voy a pedir 20. No, Señor, déjame la fe así como es. ¿Usted se acuerda de nuestro hermanito Pedro? Señor, que nada de esto te acontezca. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Verdad, Pedro? Sí, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿No? Antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. No, Señor. ¿Y qué? Lo que dijo, el Señor lo puso en tela de juicio. Bueno, nosotros somos muy ligeros para hablar, para pedir. La Escritura nos enseña que la mayoría de las veces cuando nosotros no recibimos es porque no sabemos pedir como nos conviene. Pedir sabe cualquiera, pero no como nos conviene. Entonces el Señor todos los días nos está llevando a niveles diferentes. Abraham en ese momento, cuando oye la voz del Eterno, eso cambió su vida. Ve de aquí a allí y de aquí a allí yo voy. Y dejó la casa de su padre, dejó la tierra, dejó todo. Y se fue a cumplir el propósito de Dios. Pero Abraham llevaba en su mente varias cosas. Primero, el Señor le dijo, serán benditas en ti las naciones. ¿Y cómo van a ser las naciones si yo estoy en un territorio cerrado? Y somos nada más estos, los que están aquí, los siervos y los que me siguieron. ¿Qué será que todos nos iremos a esparcir por las naciones? Muchas cosas él pudo pensar. Pero el Eterno tenía un propósito. Había algo que Abraham iba a recibir. Había algo que Abraham en ese momento no tenía activada. Y era la simiente de Dios. Usted sabe que cuando Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. En el libro de Gálatas nos dice quién era esa simiente. Y dice, la cual simiente es Yeshua HaMashiach. En Génesis ya estaba Yeshua. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, de un mismo semen, de una misma semilla, será, simiente, se escribe sera, y quiere decir, la vez pasada se los leí, semilla, y una de las, como estamos tratando con seres humanos, hablamos de semen. En el semen del hombre, allí está la simiente de Dios, y en el semen del hombre, como vamos a ver más adelante, entró la simiente del diablo. Ahora, ¿cómo se imagina usted cómo entró la simiente del mal en el varón? Recordemos rápidamente el estado puro de la creación y del hombre. Antes de la creación de la mujer no existía pecado, tenga eso presente. El hombre vivía en un estado de pureza,
La tierra existía en la más limpia expresión de limpieza, sin contaminación alguna. Estoy hablando del globo terráqueo. Todos los animales eran mansos. La promesa del Eterno es que un día todo volverá a ser como antes. En Isaías capítulo 11, léalo, para que usted se imagine un momentico el huerto del Edén. Isaías capítulo 11. Mire cómo era el huerto del Edén, porque así va a volver a ser. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Que un leopardo vea ahora un cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Trata de alimentar ahora un león con paja. Es decir, el león dejará de ser carnívoro. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren la mar. Aquí tiene usted un panorama de cómo era el Génesis, cómo era el huerto del Edén. Y la promesa es que un día va a volver a ser igual. La simiente de la tierra era pura. El fruto de los árboles no se pudría. Las plantas ni los árboles tenían espinas. Las espinas aparecieron como consecuencia de la sentencia por el pecado. Génesis 3, capítulo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Usted sabe que hay alguien que dice, ven acá, si el trabajo, si comer el pan con dolor vino por causa del pecado, ¿por qué si Jesús allá nos perdonó los pecados tenemos que seguir trabajando? El pensamiento del vago. Si el trabajo vino como castigo, si yo llego a los pies de Jesús, entonces me perdona mi pecado, ¿verdad? Ya no tengo que seguir en el castigo, ya no voy a trabajar. Pero el precio que pagó el hombre indica que la forma en que el hombre se sustentaba era de una manera diferente. Era de una manera diferente. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. Ahí aparecieron los espinos. Ahora, ¿por qué el hombre pecó? ¿A qué se le llamó pecado? ¿Por qué la tierra se volvió así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde sucedió la desobediencia? La desobediencia fue el causal. Pero hubo algo que tuvo que suceder. Hubo algo que tuvo que suceder. ¿Cómo entró la simiente del mal en el hombre? Usted se acuerda que el Eterno había dado su veredicto de todo lo que había creado, y vio Dios y vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno, incluyendo al hombre, incluyendo a la mujer.
¿Cómo entró la simiente? En otras palabras, si cuesta trabajo aceptarlo, el semen del adversario en el hombre. ¿Cómo entró eso? ¿Usted se acuerda que el Eterno le había entregado la tierra al hombre para que se señoreara de ella? Es decir, el hombre era el señor de la tierra. El Eterno la había creado, pero el hombre era quien la manejaba y podía disfrutarla. Los animales le obedecían. Todo lo que había en la tierra, él podía hacer uso de él. ¿Cuándo y por qué cambió las cosas? Porque el hombre cogió y vendió la tierra. El hombre se la entregó a Satán. ¿Por qué se la entregó a Satán? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda cuando el Eterno coge a la mujer y se la pone al lado del hombre? Había una sentencia. Ojo a las sentencias que están en la Escritura. Las sentencias del Eterno no caducan. La misma que le fue dado a Adán, aplica para Abraham, aplica para David, aplica para el hombre en el libro de los Hechos y aplica para tu vida y mi vida. Acuérdense que Dios nunca cambia. Y la sentencia era: el día que tú comas, no era el fruto, era el acto, no comerás, pero el día que tú comas, en otras palabras, el día que tú desobedezcas, vas a morir. Pero ¿cómo vas a morir si eres un hombre inmortal? ¿Cómo voy a morir? El hombre inmortal no puede pensar. Si tú eres un hombre inmortal, tú no te puedes imaginar qué es la muerte, cómo la muerte puede entrar en ti. Eso no lo puedes imaginártelo porque nunca lo has visto. Nunca has visto un fruto corromperse, nunca has visto un animal morir, ni en la tierra, ni en las aguas, ni en los cielos. Tú no tienes idea de lo que es muerte. ¿Cómo vas a morir tú? Acuérdense que el hombre fue levantado con el soplo del Ruach. La vida del Ruach estaba en él. Eso era lo que lo cubría. Hoy en día hay ciencias que alcanzan a descubrir y que auroras alrededor del cuerpo. ¿Usted ha leído alguna vez de eso? Hay algo de cierto en eso, pero no totalmente cierto. Pero la gloria de Dios era lo que cubría al hombre. Y por eso el hombre no se veía desnudo. ¿Pero por qué? Porque la obediencia sustentaba esa clase de vida en el cuerpo del hombre. La obediencia. El adversario, como ya había sido desobediente y sabía todo lo que se podía causar y conseguir a través de la desobediencia, ahora va a tratar de meter la desobediencia en el cuerpo humano, en el hombre, porque él sabe por experiencia propia que una vez que la desobediencia entre, óyelo, la desobediencia entre, la gloria del Eterno se va. ¿Y cómo quedas? Desnudo o desnuda, sin protección. Entonces va y busca a la mujer. El regalo más precioso de Adán en ese momento se había convertido su esposa. Ya ni la tierra. Cuando el Señor le entregó la tierra al hombre, lo más grande que el hombre tenía era la tierra. Pero se sintió solo y vio Dios, no está bueno que el hombre esté solo. Vamos a darle la ayuda. Ahora le dio la ayuda. La mujer ocupa ese lugar. Entonces viene el adversario, le quita a la mujer la cobertura.
La mujer fue engañada. La escritura lo dice. Usted sabe que yo muchas veces pasé por esta escritura y yo no la entendía, pero yo sabía que allí había algo más. Hasta que un día el Señor me mostró. Donde dice que Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, por favor, sí. Pero yo quiero que lo leamos. 2:14. Ah, 2:14. Primero 2:14. Ajá. Primera de Timoteo 2:14. Ya. Aquí está. Póngase a meditar en estas palabras. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión o pecado. Como quiera que usted mire esa escritura, cuando usted examina lo que es transgredir, pecar. Primera de Juan, cuando dice que el pecado es la transgresión. Si usted supiera lo que es transgredir, para nosotros es ir en contra, fallar. Pero si usted analizara, si usted recibiera por el rual lo que es transgredir, eso es un acto violento, es un reto contra el Eterno. Porque es irte en la dirección contraria. Transgredir es irte en oposición contra el Eterno. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer en ese momento viene y peca por engaño, pero pecó. Y las consecuencias, la sentencia que estaba dictada sobre ella empezó a cumplirse. Porque el día que pecares, ciertamente morirás. La sentencia estaba dictada y ella, la mujer, tenía que salir del huerto del Edén. El hombre tenía la opción de quedarse. Él todavía no había pecado. Él pudo elegir en quedarse y despedir a la mujer. De pronto confío, el Eterno puede darme otra, pero es que cuando la mujer pecó, pasó algo. La simiente del mal entró en ella. Empezó a transformar su cuerpo. La mujer empezó a aparecer en la mujer algo que los hombres codiciamos y es la sensualidad. La mujer antes no era sensual. Apareció ese efecto que hoy se conoce como sensual, para que te veas sexy. Y los ojos de Adán empezaron a ver eso y fue seducido, fue encantado. Esa palabra, hermanos, gravísima. ¿Usted sabe cómo las serpientes se encantan? Eso no viene de parte del Eterno. Y nosotros decimos, ay, me encanta. Me encanta esa artista. Me encanta. Esa mujer me encanta. Si tuviéramos un poquito más de conciencia de lo que sale de nuestra boca, nos abstendríamos de muchas cosas. Y Adán empezó a ser seducido, empezó a ser encantado. En un momento no se pudo imaginar vivir sin esa mujer. Pero había una ley que Satanás, que el adversario, que el diablo, el Hasatán, como usted lo quiere llamar, Romanos 7:14. Romanos 7:14. Hermanos, ojo con esta ley. Está vigente
existe desde antes de la fundación del mundo. Romanos 7:14. ¿Sabes? Cuando yo pasé por aquí, esto a mí me dio un reto tremendo. Cuando yo vi en Romanos 7:14 que dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La Torá es espiritual. A nosotros no se nos ha presentado la Torá como espiritual. Pero tenemos que descubrir el espíritu en la Torá. Facilito discernir. En el principio era la Torá. Y la Torá era con Dios. Y la Torá era la Torá es Yeshua. La Torá es espíritu. Porque nuestro Elohim es espíritu. Entonces, cuando decimos que la Torá es espiritual, nos está diciendo que la Torá es el mismo Yahweh, el mismo Abba. Luego, a mí no me está hablando un libro. A mí me está hablando es Yahweh. Entonces, cuando yo leo, tengo que oír a Yahweh. Amén. Y voy a avanzar con esto. Porque se presentó el enemigo. ¿Saben cuál es el enemigo? Nuestro. El tiempo. ¿Ese es el enemigo nuestro? Hay un pasaje donde habla de el que obedece a alguien como su amo se hace esclavo de aquel a quien obedece. Romanos. Y con eso vamos a dejar por hoy. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En este momento, Eva, la mujer, peca al obedecer al adversario. Se hace esclavo de ella. Y el nuevo amo de Eva reclama llevársela fuera del Edén. Él tiene que seguir ahora mismo. Pero Adán, ¿qué hace para seguir a la mujer? Solo le quedaba una alternativa: hacerse uno con ella. ¿Y cómo me hago contigo uno? Si yo le pertenezco, yo tengo otro amo, que es Abba. ¿Cómo me hago uno con ella? Y la mujer le presenta la solución y le dice: toma, come. Y cuando él come, le pasa lo mismo en su cuerpo, se transforma, y en ese momento la simiente del diablo también entra en él. Ahora los dos son igualitos. Pero lo más importante es cuando a Satán le dice: no, a ti no te voy a dar la simiente. Es que si no me das la simiente no puedo salir. Y dice: vamos a hacer un negocio. Tú me das lo que a ti te entregaron y yo te doy la oportunidad de salir de aquí. Entrégame la tierra. Entrégame el señorío.
Y a Hasatán le pareció poco lo que Dios le había dado y le entregó la tierra y le entregó el Señor. Adán. Adán. ¿Dónde encontramos eso? Lucas 4:6. Lucas 4:6. Y con esto terminamos. Esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. Allí es donde a nosotros se nos dañó toda la vida. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Que esto sigue pasando todos los días en nuestra vida. Lucas 4:6. Y le dijo a Satán: a ti te daré toda esta potestad. Oiga, que estamos en el momento de la tentación ante Jesús. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Y a quien quiera se la doy. Es más, si tú te arrodillas ahora, Yeshua, y me adoras, yo te entrego la tierra. Es decir, tú no viniste a reconstruir todo, pues te doy la oportunidad. Simplemente me adoras, te entrego la tierra y ya. Pero Yeshua dijo: ok, y si me entregan la tierra, pero ¿y ellos? Eso no está dentro del negocio. Él pensó en nosotros. Digo, yo no quiero la tierra sin ellos no sirve. Ellos son la causa de la tierra. Y la única manera de salvarlo a ellos es que yo vaya para él. Si yo nada más pienso en mí, recibo la tierra. Pero ¿quién los va a rescatar a ellos? Él enseguida lo pensó, lo discernió y todo venía ya programado. Y le dijo: no vas a estar. Aunque me duela, aunque sufra, de todas maneras, me van a entregar la tierra con cada uno de ellos. Porque ninguno de los que me diste, Padre, se perdió, excepto el hijo de perdición. Y él prefirió ir a la cruz, rescatarnos y rescatar la tierra a precio de sangre y de su cuerpo, y no recibir de las manos del adversario algo. Escuche esto: siempre en nuestra vida se van a presentar las oportunidades de dos maneras. Una, de recibir algo de la forma torcida, de la forma como el adversario a veces nos las presenta, y otro, recibirlo de la mano de Dios. Yo siempre he dicho: más vale $1 venido de la mano de Dios que 1000 venidos por otra mano. Amén. Téngalo siempre presente, mis hermanos, que no nos pase esto. Pasó en el huerto del Edén y sigue pasando todos los días en nuestra vida. No vendamos. Allí es cuando nosotros vamos a entender lo que es vender la primogenitura. Allí es cuando nosotros vamos a entender lo que padeció José cuando fue vendido por sus hermanos. El apóstol Pablo en una ocasión dice más adelante: yo vendido al pecado. ¿Quién lo vendió? Adán. Nosotros ya no somos esclavos. Hemos sido libertados. Amén. Hemos sido libertados y tenemos un manual de Torah que nos permite constantemente revisarlo y revisarlo para no volver a transgredir, que es caer. Que esto nos ayude a nosotros todos los días. Cuando tengamos pendiente, nuestra naturaleza se mueve en las dos simientes. Una que siempre ama, quiere servir al Eterno. Pero por otro lado, hay algo que me jala, hay algo que me invita a buscar las cosas de la manera más fácil. Estemos siempre sigilosos y que el Señor sea, a través de su Ruach, fortaleciéndonos en estos momentos.